Vente conmigo, ¿vale? Piensa en magia. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Voy a realizar un conjuro, y cuando acabe, todo lo que pensabas sobre la magia cambiará para siempre. Pero para eso tenemos que empezar por entender una cosa. ¿Qué es un hechizo? Los hechizos son conjuntos de símbolos y palabras que, al ser dichas, leídas o cantadas en un orden específico, alteran la realidad, el comportamiento y el destino de las personas. Si hay algo con lo que te tengas que quedar de todo este vídeo, que sea esto, ¿vale? Palabras y símbolos que alteran la realidad, el comportamiento y el destino. Y ahora déjame que me presente porque mi nombre es Rodrigo Tramona y la pregunta de hoy es: ¿qué es la magia? Cuando un juez golpea una mesa con su mazo, ese ritual y la sentencia bendicen o maldicen de manera irrevocable a un acusado. Cuando un artista sube a un escenario y baila, actúa o canta una canción y miles de personas pierden el control y entran en éxtasis, han sido hechizados. En una versión cotidiana, si alguien te provoca insultándote a la cara o te susurra unas palabras que te seducen, modificando tu comportamiento, tu estado de ánimo y tus sentimientos hacia esa persona, has sido hechizada. Pero es que cuando un notario firma un documento e inmediatamente una casa de pronto es propiedad de alguien, o mejor aún, se constituye una empresa de la nada, la propia realidad ha sido alterada gracias a un contrato que, con sus letras, sus firmas y sus formalismos, no deja de ser una especie de conjuro. Ahora vamos al turrón. El origen etimológico de la palabra grimorio, un libro de conjuros, es la forma dialectical grammaire, del francés gramática. Y en inglés, un hechizo es un spell, literalmente deletrear. Este deletreo pueden arruinar la vida de alguien. Por ejemplo, dentro de la magia, la tradición bárdica es una de las más respetadas y temidas, porque mientras que un mago te puede echar un mal de ojo y te puede hacer que andes raro, un bardo podría escribir un poema o una canción que te humillase ante los ojos de tu pueblo, tus amigos o, peor aún, de tu propia familia. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Si el bardo es especialmente hábil, ese poema no se va a olvidar cuando tú te mueras. No, te va a sobrevivir y va a estar perpetuando tu ridículo durante la eternidad. Dime si eso no es una putada o una maldición. No sé si me sigues, ¿vale? Pero mi argumento es el siguiente. La magia no es algo esotérico que está en los libros de Harry Potter. Nuestras palabras y los rituales que llevamos a cabo cada día son formas de magia que damos por hecho, pues porque no lo hacemos mientras agitamos una varita. Pero eso no significa que no cambien el destino, el comportamiento y la realidad. Y si todo esto te ha parecido raro, aguanta porque estamos todavía en la subida de la montaña rusa, ¿vale? Ahora llega la bajada. Abróchate. Hazme un favor. Mira tu móvil. Tu móvil es indistinguible de cualquier otro que estuviera en la misma estantería el día que lo compraste. Tú lo desmontas eso pieza a pieza y no hay quien lo distinga. Excepto por una cosa que no se puede tocar: las apps que le has instalado. Cuando yo compré el mío, por ejemplo, pues era incapaz de editar vídeo. Podía reproducirlo, almacenarlo, pero no sabía editarlo. Hasta que llegué, descargué una aplicación y, como por arte de magia, mi móvil ya era capaz de editar vídeo. Todo gracias a un software. Ahora, ¿qué es el software? Pues el software es un conjunto de instrucciones, datos y programas, o sea, palabras y símbolos que transforman las capacidades del hardware, los componentes físicos de un ordenador. Es decir, que tú cuando descargas DaVinci o Premiere, tú no es que te estés comprando una placa y de pronto ahora tu ordenador tiene un componente físico que lo cambia. No. Lo único que has descargado es un montón de texto. De hecho, si pudieras ver el software, lo único que verías sería esto, que no es muy diferente de lo que verías en un grimorio, un libro de conjuros. Es que es muy loco. Es como si las lenguas fuesen un idioma de programación, concepto que, por cierto, está en Snow Crash, que es la novela de Neil Stephenson en la que se acuña el término metaverso. Las palabras, letras y símbolos de ese idioma producen efectos mágicos, alterando de manera inmediata, o no tan inmediata, ahora lo vemos, al que las lee. Si tú eres un ordenador, te instalan software. Si eres un humano, tus conocimientos, tu carrera profesional, tus ideas y tus modelos de pensamiento son producto de las palabras que has procesado a lo largo de tu vida. Piénsalo, ¿eh? No es que vaya fumado, es que es así. Los libros que leíste en la carrera de Derecho te instalaron el software que te hizo abogado. Lo que pasa es que tardaste muchísimo más que en instalarte el Word en un ordenador. El ancho de banda, coleguita, es lo que tiene ser un cacho de carne. Vamos lentos. Y por eso el lenguaje, pero sobre todo el contenido de lo que recibes, es tan importante. Porque lo que lees, la cultura, el entretenimiento que consumes y las conversaciones que mantienes te construyen, conjuro a conjuro. Por eso Alan Moore, uno de los mejores autores de ficción de nuestra era, y eso yo lo discuto con quien quiera, me quito el reloj,
tiene una guerra contra el entretenimiento actual. En su opinión, el arte es magia, porque tiene el poder de transformar la cultura. La escultura, la poesía y la literatura tienen el poder de cambiar nuestra conciencia. El problema es que ahora la magia no está en manos de artistas, sino de publicistas o de creadores que lo único que quieren es extraer tu atención para que te sientes a ver cosas en las que te anuncian productos que puedas comprar cuando salgas de verlas. Según Moore, utilizan el poder de la magia para adormecernos en lugar de para despertarnos. El arte, según él, ha degenerado a entretenimiento barato y manipulación. ¿Pero por qué dirá eso? ¿Será porque las películas más taquilleras de los últimos 10 años van de señores de 40 vestidos con leotardos, distinguidos claramente entre los buenos y los malos para que tú no tengas que hacer el esfuerzo de sacar tus propias conclusiones, que solucionan todos los problemas del mundo a hostias? Nah, no será eso. Además, ¿qué sabe Alan Moore de superhéroes? Lo que dice Alan Moore es el resumen de uno de los problemas más graves de la supuesta era de la información, que es el mismo problema que tenemos con los supermercados. La paradoja de la abundancia. Antes la gente moría de hambre. Desde que llegaron los supermercados, la gente muere de lo contrario, de comer basura en abundancia. Hemos pasado de tener hambre a estar sobrealimentados pero infranutridos. Nuestros corazones y nuestros páncreas no son capaces de procesar la cantidad de mierda que comemos cada día sin hambre, destruyendo nuestros cuerpos por dentro y por fuera. La información hace exactamente lo mismo. Es algo así como la ley de Gresham, de lo que ocurre con el dinero malo, pero con la información tóxica. En una abundancia de información estamos menos informados. En Internet la información tóxica gana terreno a la información buena. Eso nos hace más manipulables, más ignorantes y, lo que es peor, creando la ilusión de que realmente estamos informados y de que tenemos mucho conocimiento solo por la cantidad, no por la calidad. Es, literalmente, magia negra. Utilizar el poder de las palabras y los símbolos para adormecerte. A ver, no te estoy diciendo que no te pongas pelis de Marvel. No estoy juzgando lo que ves. Lo que te estoy diciendo es que si escuchas, ves y lees los 5 bestsellers, las 5 películas y las 5 canciones más populares, estás participando en el proceso de tu estandarización. Y que muchas veces simplemente entra porque es fácil de consumir. Finalmente, la responsabilidad recae en ti, porque existe un incentivo en que consumas información de mierda. Relájate, yo te digo lo que mola y lo que es más importante, ¿a que te gustaría tener este coche? Mi nombre es Rodrigo Taramona, muchas gracias por estar ahí, os mando un abrazo, comentad lo que queráis, compartidlo si queréis y likeadlo si queréis, pero vamos, que si queréis, que tampoco quiero absorber mucho tiempo. Ya me contaréis. Un abrazo y hasta pronto.